¿Me darás trabajo si transformo tu Ferrari? La sorprendente revelación de un mecánico desempleado. La pintura roja del Ferrari brillaba como un faro en medio de la penumbra de su desesperación. Julián lo miraba desde la acera, absorto, con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. Hace semanas que había perdido su empleo en el taller mecánico y se sentía como un guerrero derrotado, con su espada empotrada en la tierra. La presión de proveer para su esposa y su hija lo asfixiaba. Los ecos de las cuentas acumulándose lo mantenían desvelado cada noche. Había sido educado para poner dignidad en todo lo que hacía, desde arreglar un motor hasta construir una silla, pero esa convicción se estaba desvaneciendo como el humo del escape de un auto viejo. Mientras se acercaba al Ferrari, solo podía pensar en la ostentación que representaba. Su dueño, un hombre de traje caro con una actitud de desdén, le restó valor de inmediato. ¿Qué va a hacer un mecánico de barrio con un coche como este? La mirada burlona del aristócrata le cortó el alto. Fue un instante breve, pero desgarrador. Sin embargo, aquel desprecio resonaba en su mente. ¿Qué podía perder? Con determinación y un poco de locura, se armó de valor. ¿Me darás trabajo si transformo tu Ferrari?, preguntó, sintiendo que el mundo se detenía un instante. La respuesta fría y despectiva lo golpeó más fuerte que cualquier despedida. Se sintió pequeño, como un niño frente a un gigante. Mientras se alejaba, el fuego interno se avivó en su pecho. De repente, su orgullo no estaba en juego, sino la esencia de lo que significaba ser un hombre capaz. Con cada paso que daba, cada movimiento de su cuerpo parecía marcar una dirección distinta. Su hogar, su padre, sus raíces. Recordó las enseñanzas de su viejo, cuántas veces lo vio trabajar la madera con dedicación y amor. Los recuerdos le daban fuerza y a la vez desbordaban de angustia. Julián dudaba. ¿Era realmente lo que quería? El Ferrari pasaba de ser un símbolo de sus frustraciones a convertirse en el reto que lo impulsaba hacia adelante. Pero ¿hasta qué punto podía arriesgar su autoestima? Con cada noche que pasaba en la cochera prestada, las horas se convertían en una lucha constante. La luz tenue de la bombilla era un fiel testigo de su metamorfosis. Mientras luchaba con los engranajes del Ferrari, su mente mantenía una agitación incesante. Su corazón palpitaba con la mezcla del miedo a fracasar y la necesidad de reivindicarse. Cada rayo de esperanza que aparecía en su conciencia se veía arrastrado por nubes de desesperanza. ¿Qué lo movía a seguir cuando la burla del aristócrata seguía retumbando en su cabeza? La verdad era que el miedo lo acechaba como un depredador. Miedo a no ser suficiente, a decepcionar a su familia, a renunciar a los valores que su padre le inculcó. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que las semanas transcurrían, la angustia se intensificaba. La presión por lograr la transformación del Ferrari no solo era sobre el automóvil, sino sobre su propia redención como hombre y como padre. Julián se encontraba en una encrucijada que desdibujaba las líneas entre el orgullo y la vulnerabilidad. Cada día pasaba rodeado de mecánicos del barrio que burlaban su esfuerzo, pero a la vez le recordaban que aún había vida entre los restos de metal. La imagen del aristócrata le pasaba por la mente, un hombre que a pesar de su fortuna también cargaba sus propias cicatrices. ¿Sería posible que, al final, ambos superaran sus batallas internas a través de este extraño vínculo que surgía de la adversidad? El Ferrari se volvía más que un vehículo, era el espejo de sus luchas cotidianas. Julián sabía que se acercaba el final de su obra, y con ello la gran pregunta lo desnudaba.
podría encontrar la redención que no solo anhelaba para el auto, sino para su propia dignidad y su familia? Al encarar los últimos detalles, el tiempo parecía comprimirse, y la tensión palpable hacía que cada golpe de su martillo resonara en su pecho. Todo lo que había cultivado, cada emoción, cada lágrima de frustración, lo llevaban a un punto de no retorno, mientras la vida lo empujaba hacia un desenlace incierto. ¿Tendría el valor para encontrar su camino en esta vorágine de incertidumbre? Julián se sentó en el borde de su silla, con la vista perdida en el Ferrari a través de la cochera desordenada. El motor ahora funcionaba con suavidad, una melodía familiar que traía consigo un atisbo de alegría. Sin embargo, mientras apretaba un tornillo, la angustia lo envolvió. Sentía que a pesar de su esfuerzo, el resultado final no sería suficiente. Los murmullos de burla de aquellos mecánicos, ahora irrelevantes pero aún presentes en su mente, intensificaban su inseguridad. La imagen de su esposa y su hija se dibujaba en su interior, un recordatorio constante de su responsabilidad como proveedor. No solo quería transformar el Ferrari, quería transformar su vida. Esa noche, mientras la luz de la bombilla titilaba, se dio cuenta de que el proyecto había crecido en su mente. El Ferrari no era solo un reto para demostrar una habilidad, era una declaración, un acto de reivindicación para sí mismo. Cada golpe de martillo, cada ajuste, representaba una jornada personal que debía concluir satisfactoriamente. Decidido a conseguir su propósito, comenzó a esbozar un plan en su mente. Necesitaba presentar el Ferrari no solo como un auto restaurado, sino como un símbolo de su destreza. Si puedo hacerlo brillar, puedo brillar yo también, pensó. Para que esto sucediera, tendría que invocar la esencia de su formación, recordar las lecciones que su padre le había enseñado sobre la dedicación y el compromiso. La magia de convertir un objeto desgastado en una obra maestra estaba no solo en sus manos, sino en su mentalidad. Al día siguiente, se levantó antes de que saliera el sol. Sin el peso del sueño, su mente estaba clara. Durante semanas había dejado que la desesperación y el miedo lo dominaran. Pero esa mañana decidió que nada de eso limitaría su creatividad. Se metió de lleno en su trabajo, buscando inspiración no solo en herramientas y repuestos, sino en su propia fuerza interna. Mientras trabajaba, empezó a notar fluidamente las mejoras que podía hacer. El nuevo acabado en la pintura, un pulido que dejaba la superficie como un espejo y un motor que rugía con confianza. El reloj marcaba días de arduo trabajo y por fin el Ferrari empezaba a transformarse. No solo externamente, sino simbólicamente. Cada componente ajustado le daba a Julián una sensación renovada que le había sido esquivada desde su despido. Sin embargo, a medida que se acercaba el final, la sombra del aristócrata y su desprecio volvía a amenazar su paz. Julián sabía que, de alguna manera, la culminación de esta tarea sería también un juicio sobre su valía como hombre. El momento crucial se acercaba. Con cada día que pasaba en la cochera, se sentía más preparado, pero también más vulnerable. La necesidad de superar la percepción ajena se mezclaba con la urgencia de reconocer su propia excelencia. Estaba preparado para enfrentar no solo al aristócrata, sino a la imagen que había creado de sí mismo. De repente, una idea lo golpeó con fuerza. Había estado operando bajo el miedo, bajo el temor a la crítica. Últimamente, sus pensamientos habían estado fijos en ser validado externamente, cuando él sabía que la verdadera validación venía de su interior. La revelación lo sacudió. Podía salir victorioso sin necesidad de la aprobación del otro, transformándose en un nuevo Julián. Con cada destello del Ferrari, se fortalecía su determinación. La culminación del proyecto se presupone para el fin de semana, y lo que se presentaría a modo de desafío sería más que la transformación del vehículo, sería su propia transformación. A medida que se acercaba el día decisivo, la presión lo empujaba hacia un lugar que nunca había estado antes,
la confianza en su capacidad personal. En la víspera de la presentación, las dudas comenzaron a asomar. ¿Y si el aristócrata lo criticaba de nuevo? Pero hoy, Julián decidió que el miedo no sería su guía. Acarició con sus manos el Ferrari, ya no un símbolo de su fracaso, sino el reflejo de su fortaleza. Su corazón latía con ansiedad, pero esa tensión se transformó en una preparación para el enfrentamiento. Lo último que necesitaba era recordar la burla del aristócrata. Desde lo más profundo de su ser, supo que el verdadero vínculo que había creado con el Ferrari trascendía cualquier juicio. Este auto era su oportunidad de demostrar que, aunque había sido derribado, todavía podía levantarse y enfrentar cualquier cosa. El día llegó, y con él una nueva pregunta se manifestaba en su mente. ¿Era Julián capaz de superar sus propias limitaciones? El Ferrari brillaba como nunca, pero lo que realmente importaba era lo que había descubierto en su viaje. El sol apenas comenzaba a asomarse cuando Julián se detuvo frente al Ferrari. Era un momento decisivo. Con la respiración entrecortada, reflexionó sobre la meta que se había propuesto. Sabía que el auto era una metáfora de su lucha interna. Cada rasguño, cada detalle pulido, eran símbolos de su propia resiliencia. La transformación del coche era un proceso paralelo a su propio renacer. Mientras su mente se llenaba de dudas, reunió el coraje necesario. Había pasado tanto tiempo anclado en la inseguridad que sentía como si esta nueva perspectiva diera un giro radical a su realidad. No se trataba únicamente de impresionar al aristócrata, sino de proveer una evidencia tangible de su capacidad y su valor. Con un último vistazo hacia el espejo brillante del Ferrari, se dijo: «Voy a hacerlo». Llegó al evento más temprano de lo esperado. El aroma de la gasolina y el aceite recién distilado llenaban el aire. El bullicio de los asistentes se mezclaba con el ruido de los motores embriagadores. Julián sintió que la adrenalina le recorría el cuerpo. Mientras los asistentes se agrupaban ante otros vehículos, él se dirigió al espacio destinado a su coche, tomándose unos segundos para respirar profundamente. El aristócrata, que siempre había parecido sereno y victimario, se encontraba entre la multitud, observando con desdén. El nerviosismo apretaba el pecho de Julián, pero en lugar de dejarse llevar por el agobio, concibió un nuevo enfoque. No podía controlar lo que otros pensaban de él, pero sí podía decidir cómo se sentía sobre sí mismo. Con cada palabra que intercambiaba con los asistentes, notó que su voz sonaba más firme y su postura más segura. Cuando llegó el turno de presentar su trabajo, Julián se sintió invadido por una fuerza interna. Alzó la vista y, aunque el aristócrata lo observaba con una actitud escéptica, habló con pasión. Describió cada etapa de su viaje con el Ferrari, las decisiones que había tomado y las lecciones que había aprendido. Mientras hablaba, sintió que se deshacía del peso del pasado, transformando la inseguridad en confianza. Hablaba no solo del coche, sino de él mismo. Los murmullos se transformaron pronto en aplausos. Julián se sorprendió, pues la validación no provenía solo del aristócrata, sino del propio reconocimiento de su esfuerzo y dedicación. Pero al mirarlo, el aristócrata mantuvo una expresión gélida que lo hizo dudar de nuevo. ¿Acaso eso era suficiente para ganar su aceptación? La ansiedad retornó con fuerza, pero esta vez la enfrentó con otra mentalidad. Mientras el evento avanzaba, Julián empezó a ver a su alrededor. Otros mecánicos y emprendedores discutían sus proyectos. Algunas de sus miradas eran de admiración. Se dio cuenta de que había más en la vida que la aprobación del aristócrata. Cada persona que se detenía a admirar el Ferrari era un recordatorio de que su verdadera valía no dependía de una sola opinión. Había otros caminos que tomar, otras posibilidades. La gala finalizó y la multitud comenzó a dispersarse. Julián, en lugar de decaer, se sintió renacer. Sabía que su camino no terminaba aquí. Mientras se alejaba, el aristócrata hizo un gesto hacia él, como si lo llamara. Julián se detuvo. La tensión en su interior creció. ¿Sería un gesto de reconocimiento o un nuevo desafío? Con el Ferrari reflejando el último destello de la luz del día, se preguntó si estaba listo para enfrentarse a su antiguo antagonista. Y en ese instante,
Una convicción creció en él. Estaba preparado para cualquier cosa que viniera. Y no solo eso, no solo quería un trabajo, quería construir su propio camino. La decisión que tomara en ese momento podría cambiar para siempre su futuro. Con el aristócrata a unos pasos, Julián respiró hondo, enfrentando sus miedos. Sabía que sin importar la respuesta, ya había ganado la batalla más importante, la aceptación personal. Al alzar la vista, sintió que estaba listo para dar ese paso hacia lo desconocido. ¿Qué vendría después? Los ojos del aristócrata se fijaron en Julián, cargados de una mezcla de curiosidad y escepticismo. Julián sintió cómo las palabras comenzaban a bullir en su interior, pero antes de que pudiera articularlas, el aristócrata rompió el silencio con una voz que parecía retumbar en su pecho. ¿Te has decidido, mecánico? ¿Preparado para decepcionarte otra vez?, preguntó con una sonrisa fría. La provocación lo estremeció, llevándolo a un instante de duda. ¿De verdad valía la pena someterse a un nuevo juego? ¿A la misma dinámica de la aprobación que tanto le había costado despojarse? Sin embargo, lo que antes era una herida abierta en su interior, ahora se convertía en una chispa que lo impulsó a avanzar en una nueva dirección, como un piloto que sale disparado en la pista. No busco tu aprobación, mi camino ya está definido, respondió con claridad, notando cómo un eco de determinación resonaba en su voz. El aristócrata frunció el ceño, sorprendido ante la repentina firmeza de Julián. Algo había cambiado, pensó él mismo. Había un brillo en la mirada del mecánico que no había visto antes, una autenticidad que lo hacía destacar. El eco de su decisión reverberó. Estaba listo para abrir una puerta, y esa puerta estaba a punto de llevarlo a una revelación que cambiaría para siempre su perspectiva sobre su vida y su profesión. Mientras caminaba, la noche se hacía más oscura, y la adrenalina del cambio lo impulsaba hacia adelante. La verdadera aventura apenas comenzaba. Julián no podía evitar que la imagen del diseño automotriz saturara su mente. Con cada paso, la posibilidad de crear algo innovador lo encendía cada vez más. La calidez de la conversación con el joven sobre el equipo en formación le impulsaba. Era como un resorte que se había tensado durante años y que finalmente estaba preparado para liberarse. Mientras caminaba, dejó que su imaginación volara. Visualizaba un auto futurista, cada línea fluida y cada detalle meticulosamente pensado. La idea de transformar no solo vehículos, sino también su propia vida, se erigía en su conciencia como un mantra. Sabía que no sería fácil. Enfrentarse a sus propios miedos era un aspecto inevitable de la aventura que estaba por delante. Pasó frente a un taller cercano, donde las luces parpadeantes revelaban las sombras de máquinas y herramientas. Ahí, en ese taller, se sentía como un náufrago en la orilla de una nueva vida. Se detuvo un instante, sintiendo la vibración de los motores que gemían en su interior. Tantos años había dedicado a arreglar lo que otros construían, y ahora anhelaba ser el arquitecto de su propio destino. Se cuestionó sobre su conocimiento. A pesar de haber trabajado en mecánica tradicional, el diseño automotriz era un terreno desconocido, un mar en el que debía navegar sin una brújula precisa. Necesitaba aprender, adquirir las habilidades para crear y darle forma a una visión. En los recovecos de su mente sentía la urgencia de no solo reconocer su deseo, sino también de actuar en consecuencia. La idea de inscribirse en un curso de diseño automotriz emergió como un faro a seguir. Se imaginaba rodeado de lápices, bocetos y modelos a escala, mientras sus manos danzaban sobre una superficie de trabajo llena de potencial. Con la determinación renovada, sacó su teléfono y buscó información sobre escuelas de diseño automotriz en la ciudad. A medida que deslizaba la pantalla, su entusiasmo crecía. Pero de repente, una corriente de inseguridad recorrió su cuerpo.
¿Era suficiente su experiencia en mecánica? ¿Acaso se estaba aventurando en un campo donde otros tenían años de estudios y práctica? En ese momento, los pensamientos oscuros comenzaron a susurrarle. ¿Por qué crees que mereces estar aquí? Julián comprendió que debía enfrentar esa voz innata de la duda. Había pasado demasiado tiempo indagando en sus limitaciones. Ahora era el instante de poner en lugar a su valentía. Recordó la mirada del aristócrata, la sorpresa en su rostro y el eco de sus propias palabras resonando en un giro de 180 grados. No busco tu aprobación, se repitió. Quizás no se trataba solo de mecánica o diseño, sino de reafirmar su identidad, de retomar el control de su narrativa. La visión de ser un creador superaba cualquier inseguridad. El pensamiento de entrar a una escuela lo intimidó y emocionó a la vez. Formalizar su deseo requeriría más que simples pasos. Demandaría empeño, esfuerzo y, sobre todo, la capacidad de invertir tiempo en su propio crecimiento.
Se preguntó si, en algún momento del encuentro, podría darse cuenta de que estaba en el lugar correcto. Pero sobre todo, su mente se debatía entre la emoción y el miedo a no cumplir con las expectativas que él mismo había creado. El camino hacia la escuela se convirtió en un trayecto lleno de reflexiones. Recordaba los años en el taller, cuando su habilidad para reparar vehículos no solo era un trabajo, sino su manera de conectar con los automóviles casi a un nivel espiritual. Sin embargo, diseñar era algo completamente distinto. Requería una forma de pensamiento creativa que hasta ese momento había mantenido dormida. ¿Tendría lo que se necesitaba para transformar ideas en realidades? Al llegar, su corazón latía desbocado. El edificio, un hervidero de actividad y creatividad, lo envolvió como una nueva atmósfera. Era el tipo de lugar en que cada rincón parecía estar impregnado de sueños, donde los bocetos y prototipos respiraban innovación. En su mente, una punzada de inseguridad se apoderó de él al ver a otros, mucho más jóvenes y aparentemente más preparados. Sus miradas caían sobre sus lápices y tabletas como si pudieran ver hasta dónde llegaba su destreza. Al entrar a la sala de la sesión de información, Julián tomó asiento, tratando de calmar su agitación interior. Durante la presentación, los instructores hablaron sobre el temario, los proyectos, incluso compartieron historias de antiguos alumnos que habían diseñado autos que desafiaban la lógica. Junto a las exposiciones de trabajo de los estudiantes, su emoción creció, pero también lo hizo la sensación de desventaja. ¿Cómo podría estar a la altura de semejantes talentos? La voz de uno de los instructores resonaba, y en su interior, Julián se cuestionó si realmente podía alcanzar esos niveles de creatividad e innovación. No sería solo un curso, sino un trampolín hacia una realidad que siempre había soñado, pero que parecía casi inalcanzable ahora que estaba frente a ella. Al final de la sesión, rodeado de conocidos, un erudito le habló sobre el talento y el potencial. La capacidad de diseñar no conoce edades. Lo que importa es tu pasión y esfuerzo, dijo, y esas palabras reverberaron en su mente junto a su propio mantra: no busco tu aprobación. Justo antes de abandonar la sala, la conversación se amplió hacia el aspecto del trabajo en la industria. La pregunta que todos se hacían ligaba al futuro: ¿quién podría aprovechar su trabajo? Y de repente, la idea surgió como un destello. Su pasión por diseñar podría atraer el interés de aquellos que buscan creatividad. No obstante, cuando regresó a casa, la inseguridad volvió a acosarlo. Se sentó en su pequeño taller, rodeado de herramientas y piezas que ahora le parecían ajenas. En ese espacio se encontró contemplando el viejo Ferrari que su amigo le había dejado para arreglar, sin saber que esta era una oportunidad perdida por su propio miedo a avanzar. Sin embargo, la necesidad de cambiar esa visión lo llenó de un propósito repentino. Podría transformar ese auto no solo en un proyecto de trabajo, sino en un medio para demostrar su capacidad. Mientras revisaba el motor, la adrenalina comenzaba a fluir. Por un instante, se imaginó ofreciendo un diseño innovador para el Ferrari que estimularía su carrera profesional. Pero un nuevo dilema emergió. Si no lograba interactuar con el mundo del diseño y dejar la mecánica atrás, ¿cómo podría un simple cambio de motor acercarlo a esas aspiraciones? El deseo de salir de su zona de confort lo atrapó. Aquella tarde, la determinación tomó forma. No solo sería un mecánico, sería un creador. Pero la pregunta persistía. Si lograba innovar, si lograra obtener la atención de alguien relevante, ¿tendría la habilidad para sostener su visión? Con una culminación de inseguridades y nuevos descubrimientos, Julián estuvo a punto de dar el primer paso decisivo hacia una necesidad de cambio radical. Pero el retumbar de su corazón en la penumbra de su taller aún susurraba un eco incierto. ¿Logrará transformar ese Ferrari y demostrar su valía? La respuesta continuaba velada entre sombras, mientras se acercaba al inicio de una lucha por su futuro. El miedo a no estar a la altura lo mantuvo estancado en ese rincón de su mente. Sin embargo, la chispa de la determinación lo empujaba hacia adelante. Tenía que tomar decisiones firmes. ¿Debería probar sus conceptos en un boceto antes de comenzar el trabajo físico en el Ferrari? O, por el contrario,
Debería dejarse llevar por la espontaneidad. La experiencia le decía que cada cambio debía ser meticulosamente planeado, pero su instinto anhelaba libertad creativa. Julián decidió que había llegado el momento de encontrarse. Tomó un cuaderno y comenzaron a brotar bocetos de su visión. Se sintió como un artista tocando las primeras notas de una sinfonía. Mientras trazaba líneas y sombreados, comenzaron a mezclarse en su mente la mecánica de los motores y la elegancia del diseño. Eran conceptos que hasta ese momento parecían desconectados, pero ahora bailaban juntos en armonía. Al final del día, la noche se posó sobre el taller como una manta acogedora. Julián se percató de que, aunque seguía sin tener la certeza de si podía sostener esta visión única, había en él una claridad desconocida. Las horas de bocetear y planear lo habían llevado a un camino inesperado en su vida. Finalmente se puso en marcha, con la intención de comenzar la primera fase de la transformación física del Ferrari, decidido a demostrar que no solo era un mecánico, sino un creador. Había una mezcla de ansiedad y emoción corriendo por sus venas. Cada línea dibujada en ese papel representaba la lucha entre el miedo y la aspiración. Pero antes de que pudiera levantarse para avanzar en su proyecto, un mensaje inesperado iluminó su teléfono. Era de un viejo compañero que había oído hablar de su proyecto. ¿Me darías trabajo si transformas tu Ferrari? Necesitamos creativos y alguien está interesado en colaborar contigo. El corazón de Julián se detuvo por un instante. La pregunta flotaba en el aire, llevándole a un nuevo dilema. ¿Debería arriesgarse a mostrar su trabajo a un extraño o validar su capacidad por sí mismo? La respuesta podría cambiar radicalmente su trayectoria. Con ese nuevo desafío frente a él, la lucha por su futuro se intensificaba. ¿Responderá a la oferta o se aferrará a su visión individual? La luz del taller iluminaba el cuaderno de Julián, donde los bocetos tomaban vida mientras su mente zumbaba de pensamientos. La oferta de su antiguo compañero resonaba como un eco en su interior. ¿Qué significaba realmente aquella propuesta? La idea de colaborar con otros le resultaba tentadora, pero también temerosa. ¿Acaso estaba dispuesto a poner su creación en manos de alguien más? ¿Y si su visión se perdía en el proceso? A medida que transcurrían los minutos, las dudas se apoderaban de él. Su experiencia como mecánico le hacía saber cuánto había invertido en este proyecto, no solo en términos de tiempo y esfuerzo, sino en la parte más íntima de su ser. Pero el temor de que su pasión no fuera suficiente seguía presente, golpeando con la fuerza de una tormenta. Al pensarlo bien, podía ver dos caminos. Por un lado, aceptar la propuesta, abrirse a nuevas ideas y enfrentar el riesgo de perder parte de su visión original. Por el otro, continuar solo, arriesgándose a quedarse estancado en sus propias limitaciones. La balanza de su decisión se movía, pero el peso del miedo lo mantenía en una indecisión paralizante. Se detuvo un momento para respirar y calmar la tempestad de emociones que se agolpaba en su pecho. Pensó en el viejo mantra de su instructor. La pasión y el esfuerzo son la clave. Julián había hecho suya esa frase, comprendiendo que, más allá de las habilidades técnicas, lo que necesitaba era confianza en sí mismo. Con renovada determinación, se sentó en su banco de trabajo, cerrando los ojos por un instante. En su mente, visualizaba no solo el Ferrari como un vehículo físico, sino como un símbolo de su propia transformación personal. Era más que un coche, era su historia, sus sueños, su lucha contra la inseguridad. Esta era la oportunidad perfecta para demostrar que era capaz de más de lo que alguna vez imaginó. El diálogo interno se había transformado de duda a desafío. Miró el teléfono, aún notando la notificación del mensaje. Julián sabía que tenía que actuar, pero no era momento de decisiones precipitadas. Si decidía tomar la colaboración, tendría que plantear claras condiciones para que su visión se respetara. En esa misma noche, comenzó a idear un plan. Tomaría los bocetos que había diseñado y presentaría su concepto a su compañero. Clarificaría su estilo, su enfoque en la fusión entre el diseño aerodinámico y la estética. Era su visión, y no permitiría que se diluya. Cada línea trazada en el papel representaba una parte de su esencia,
algo que no podía vender ni regalar a la ligera. Al amanecer, el taller se llenó de actividad. Julián se sentía inspirado, cada herramienta a su alrededor parecía vibrar con su energía renovada. Cada paso que daba hacía que la idea de colaboración fuera más tangible. Para su sorpresa, se sentía emocionado ante la idea de recibir aportes, siempre y cuando fueran un complemento de su propia creatividad. A la hora de enviar la respuesta, sintió un cosquilleo de adrenalina, una mezcla de nervios y emoción. Escribió con cuidado, articulando su visión. Lo enviaría, no solo como una propuesta de trabajo, sino como una invitación a crear algo verdaderamente único. Julián no podía predecir cómo respondería su compañero, pero sabía que había dado el primer paso hacia un futuro que, sin importar cómo se desarrollara, sería una oportunidad para crecer. A apenas unas horas de haber enviado su mensaje, una nueva notificación le llegó, esta vez con un enlace. «Mira esto, lo que hacemos en el taller puede cambiar todo», decía el texto. Julián abrió el enlace con expectación, su corazón latiendo con fuerza. Lo que encontró podría sacudir los cimientos de su trabajo, pero también representaba el riesgo de dejarlo todo atrás. La incertidumbre de lo que vendría a continuación llenaba el aire. ¿Acaso estaba a punto de suceder algo que cambiaría su proyecto y su vida para siempre? La respuesta estaba a un clic de distancia. Julián respiró hondo mientras la pantalla de su ordenador brillaba ante él. El video que había abierto mostraba a un grupo de ingenieros trabajando en un innovador sistema de propulsión híbrido. La eficiencia y la estética del diseño lo atrapaban. Sin embargo, también lo atemorizaba, porque esta tecnología desafiaba la visión tradicional que él había cultivado. La idea de incorporar tales avances en su trabajo era tentadora, pero le causaba inquietud. ¿Se estaba volviendo demasiado ambicioso? Con cada segundo su mente sopesaba las posibilidades. Los ingenieros en el video parecían sumergidos en un debate apasionante, chocando ideas como chispas de fricción. ¿Por qué no hacerlo también yo?, se preguntó, sintiendo un escalofrío de autoconfianza recorrer su cuerpo. La decisión de colaborar no solo implicaba trabajar junto a su antiguo compañero, significaba sumergirse en una comunidad de innovadores. Era el momento de despojarse de la soledad y abrirse a un entorno que podía desafiarlo e impulsarlo. Sin embargo, no podía ignorar las sombras de su inseguridad. Por cada reflexión sobre los beneficios de esta exposición a nuevas ideas, una voz interior le advertía que su esencia podría perderse en el ruido colectivo. Este era su proyecto, su Ferrari, algo que había visualizado y creado desde su núcleo. La voz de su instructor resonaba de nuevo. La pasión y el esfuerzo son la clave. Podía aplicar esta premisa a una colaboración sin que su autenticidad se esfumara. Decidido a explorar una nueva senda, sacó su cuaderno y comenzó a anotar las características que quería en su diseño. Escribirlo lo tranquilizaba. Cada palabra trazada era una manifestación de su intención, un acto de reclamación de su identidad como creador. Pasaron las horas. Mientras los rayos del sol se filtraban a través de la ventana del taller, Julián sentía que el tiempo se desvanecía a su alrededor. Su teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de su antiguo compañero que exigía una respuesta. Este era el cruce de caminos. Estaba a punto de entrar en un terreno inexplorado, dejando atrás la zona de confort. Un lugar donde sus habilidades mecánicas y su visión se unirían a la experiencia de otros, pero con la condición de que su esencia continuara prevaleciendo. Sintió una oleada de determinación. Respondió al mensaje, sugiriendo una reunión. Tenía que presentar no solo su visión, sino también una lista de expectativas que aseguraran su identidad creativa. La colaboración no debería significar renunciar a quien era, sino más bien expandirlo. El futuro comenzaba a tomar forma, algo que trascendía su propio taller. Abrazaba un horizonte donde múltiples talentos podían converger. Un par de días después, se encontraron en un café local. Su compañero parecía entusiasmado, cargado de ideas y propuestas. El reto de comunicarse, de conciliar las visiones de ambos, planteaba un nuevo dilema para Julián.
Cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de que la verdadera prueba no era solamente defender su punto de vista, sino también abrir su mente a la posibilidad de integrar nuevas influencias. La conversación se intensificó, las diferentes corrientes de pensamiento comenzaban a chocar y entremezclarse. Julián sintió una chispa de inspiración. Cada vez veía más claro que su trabajo podía convertirse en una amalgama de su visión personal y la innovación del otro. Pero justo cuando se sentía listo para aceptar estas nuevas ideas, una frase inesperada de su compañero lo hizo titubear. Podríamos transformar el Ferrari en algo que nunca imaginamos, pero eso requiere que dejemos atrás conceptos tradicionales. El aire se volvió denso con esa declaración. Julián sintió cómo el choque de surcos en su mente comenzaba a formar una tormenta nuevamente. ¿Estaba también él dispuesto a dejar atrás aspectos fundamentales de su visión por la esperanza de algo grandioso? A medida que continuaban intercambiando ideas, una cuestión persistía en su mente. ¿Se estaba comprometiendo a cambiar lo que había considerado inalterable en su esencia? ¿O estaba en el proceso de descubrir un nuevo camino para su trabajo, uno capaz de liberarlo y elevarlo a nuevas alturas? La pregunta lo mantenía al borde de su asiento, aún imaginando las profundidades de su decisión en una colaboración en la que quizás su mayor desafío sería no solo el diseño, sino también la lucha interna entre su concepción del arte y la realidad del compromiso profesional. Sin embargo, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, sacándolo de su ensoñación. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, Julián? La respuesta no solo iba a definir su proyecto, potencialmente podría reformar toda su existencia. Julián se sentó en su taller, reflexionando sobre las palabras de su compañero. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo, Julián? Resonaban cada vez más en su mente. No se trataba solo de un Ferrari o de un diseño ambicioso. Había algo más profundo en juego. Se enfrentaba a la posibilidad de cambiar no solo su vida profesional, sino su identidad misma. Las capas de miedo y duda comenzaban a despegarse, revelando una motivación renovada. Recorrió con la mirada el taller, el lugar donde tanto tiempo había pasado haciendo lo que sabía hacer mejor, reparar autos. Pero ahora quería hacer más, quería transformar, innovar, crear. Se dio cuenta de que la verdadera esencia de su viaje no solo residía en abordar un Ferrari, sino en liberarse de las limitaciones que había construido dentro de sí mismo. Miedo que le había impedido perseguir sus sueños por completo. Pasó días trabajando en su visión. Cada boceto, cada idea, las combinó con las aportaciones de su compañero. El Ferrari no sería solo un automóvil restaurado, sería una obra maestra, un reflejo de su viaje de transformación. Empezó a experimentar con tecnologías innovadoras, incorporando lo aprendido en la escuela de diseño y su experiencia como mecánico. Finalmente, llegó el día en que estaban listos para presentar el trabajo terminado. El taller vibraba con la emoción palpable que compartían. Julián, vestido con un delantal que tenía un significado renovado, sentía que cada puntada de pintura, cada ajuste en el motor, eran parte de su declaración. Esta vez no era un simple mecánico, era un artista que había encontrado su voz a través de la creación. Al abrir las puertas del taller para mostrar el Ferrari, el brillo del automóvil reflejaba no solo la luz del sol, sino también la transformación de Julián. Cada detalle, cada línea fluida y sofisticada contaba su historia de perseverancia. Los ojos de su compañero brillaban de estupor mientras recorrían el auto, finalmente comprendiendo la unión de ambas visiones en una sola. En la presentación, un pequeño grupo de colegas mecánicos y diseñadores observaban atentamente. Al ver las reacciones, una ola de confianza lo invadió. Julián compartió la historia de su viaje, de la lucha, el miedo al fracaso y cómo al abrirse a colaborar había encontrado una nueva fortaleza. Al hablar, notó que el miedo había desaparecido y había sido reemplazado por una pasión tangible. No solo mostraba un coche, revelaba un nuevo camino.
Los murmullos de aprobación comenzaron a llenar la sala. El aristócrata del evento inicial apareció entre la multitud, con un gesto de admiración en su rostro que Julián no había anticipado. Justo antes de que la presentación terminara, el aristócrata se aproximó y extendió su mano. Has transformado más que el Ferrari. Has demostrado que el orgullo no reside en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de crear. Con esos comentarios, Julián sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había encontrado su lugar en el mundo del diseño automotriz y, más importante aún, había reconciliado su pasado con su presente. Era una celebración de su crecimiento, de su autonomía y confianza, así como el reconocimiento que había buscado a lo largo del camino. La validación externa era un reflejo de su reconocimiento interno. Ya no necesitaba el juicio de otros para sentirse suficiente. Julián dejó atrás la sombra de la inseguridad que lo había perseguido tanto tiempo. Se dio cuenta de que cada paso del proceso, desde la pintura de ese Ferrari hasta su cambio de mentalidad, había sido crucial para su evolución. No solo se había convertido en un creador de coches, sino en un constructor de su destino. Mientras se alejaba del evento, ya no sentía la necesidad de complacer a los demás. Su camino apenas comenzaba. El futuro se abría ante él con promesas de proyectos más ambiciosos, un horizonte lleno de posibilidades. Quería impactar el mundo del diseño automotriz, llevar sus ideas al límite y tal vez iniciar su propia firma. Sin embargo, lo más importante era que al mirar hacia atrás vio cómo cada desafío lo había unificado como un todo. Ahora, con la confianza cimentada en la capacidad de crear, no solo un Ferrari, sino su propio destino, Julián estaba finalmente listo para lanzarse a lo desconocido, consciente de que la vitalidad de su vida radicaba no solo en una transformación estética, sino en su propio crecimiento personal. Caminando con paso firme hacia el futuro, Julián entendió que el verdadero triunfo no era solo haber completado un proyecto, era haber tenido el coraje de convertirse en la persona que siempre había anhelado. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.